Anteriormente en nuestra novela, Marina y Eduardo sintieron una conexión innegable, mientras la prometida de él, Raquel, y su padre, don Ricardo, observaban su distracción con sospecha. Don Ricardo, temiendo que algo pudiera estropear sus planes de fusión, inició una investigación sobre la vida de Marina, y la tía Rosa alertó a Marina sobre dolorosos secretos del pasado que podrían regresar. El sol pálido de la mañana apenas penetraba las pesadas cortinas del dormitorio de Eduardo, pero él ya estaba despierto. La rosa marchita que sostenía la noche anterior aún estaba en su mano. Sus pétalos secos, un recordatorio agridulce del encuentro en la floristería. La imagen de Marina danzaba en su mente, un contraste vivo con la frialdad de su compromiso. Se sentía como un prisionero dorado, encadenado por las expectativas de don Ricardo y por la ambición fría de Raquel. La conversación con ella la noche anterior resonaba en sus oídos, la desconfianza en su voz, la amenaza implícita en su mirada. Eduardo sabía que Raquel no dudaría en destruir cualquier cosa o persona que se interpusiera en su camino. Y Marina, con su sencillez y pureza, era un blanco fácil en su mundo implacable. Se levantó, vistiéndose el traje que parecía un uniforme para su prisión diaria. Miró al espejo, pero no vio al hombre que quería ser. Veía el reflejo de un hijo obediente, de un prometido sumiso, de un heredero sin voz. Una ola de desesperación lo golpeó y sintió la necesidad urgente de escapar, aunque fuera por un breve momento. Su destino parecía trazado por otros, pero su corazón, ahora, clamaba por una libertad que apenas conocía. Mientras tanto, en el modesto apartamento anexo a la floristería, Marina se despertaba con la melodía de los pájaros y el dulce aroma de las flores. La conversación con su tía Rosa la noche anterior la había perturbado. Los secretos, las verdades que es mejor que permanezcan ocultas. Las palabras de su tía resonaban en su mente como una advertencia. Desde la muerte de sus padres y su abuela, la sombra de un pasado desconocido planeaba sobre su vida. Su abuela, en sus últimos días, hablaba de una injusticia y de un nombre que no podía pronunciar. Marina siempre intentó ignorar esas palabras, centrándose en el presente y en su floristería, pero ahora, con la llegada inesperada de Eduardo a su vida, las viejas heridas parecían querer abrirse. Se levantó, se puso su delantal floral y bajó a la floristería. El perfume de las flores, normalmente un bálsamo para su alma, parecía hoy un poco opresivo. Sus ojos se detuvieron en el lugar donde Eduardo se había parado. ¿Él había dicho que volvería? ¿O que sería un sueño fugaz? Ella intentaba convencerse de que él era solo un cliente, un breve encuentro. Pero su corazón sabía que no era la verdad. Una nueva incertidumbre se cernía sobre ella, una que parecía vincularse a los susurros del pasado. Pausa. En el centro, de una red de poder e influencia, don Ricardo Rivera recibía el primer informe sobre Marina. Sentado en su sillón de cuero, con el rostro impasible, escuchaba al detective particular que había contratado. Las informaciones eran escasas, pero había algo que llamaba su atención: el apellido de la fuente. El detective, con voz monótona, describía la vida simple de Marina. Huérfana, criada por la tía, dedicada a la floristería de la familia, sin grandes aspiraciones más allá de mantener el negocio. Todo parecía inofensivo, hasta que el detective mencionó a la abuela de Marina, una mujer ya fallecida que, según relatos en el barrio, siempre mantuvo la memoria de una antigua injusticia, involucrando tierras y el nombre Rivera. Don Ricardo sintió un escalofrío. Las tierras. Un antiguo secreto que él pensaba haber enterrado para siempre. Hace décadas, él se había apoderado de propiedades valiosas de una familia pobre a través de maniobras jurídicas cuestionables. Era el inicio de su imperio, y él se había asegurado de que todos los rastros fueran borrados. Pero el nombre de la fuente ahora resonaba en su memoria. ¿Podría haber una conexión? Don Ricardo, con voz fría, instruyó al detective.
Quiero que profundices la investigación, cada detalle. ¿Quién era la abuela? ¿Con quién se relacionaba? El historial de esas tierras. No quiero cabos sueltos. Y sobre todo, que Eduardo no se entere de nada de esto. Es vital que él permanezca enfocado en su matrimonio con Raquel y en la fusión. El detective asintió y se retiró, dejando a don Ricardo solo con sus pensamientos sombríos. El pasado, que él creía haber dominado, parecía estar levantándose como un fantasma, amenazando su legado. Marina, la inocente florista, podría ser la clave para desenterrar una verdad que él había sacrificado todo para ocultar. Una verdad que podría destruir a la familia Rivera. Pausa. Eduardo, ajeno a la investigación que su padre había iniciado, incapaz de concentrarse en su trabajo, inventó una excusa para don Ricardo y salió de la oficina. Su coche lo llevó casi por instinto hasta el barrio de la floristería. Él intentaba justificar su ida como una simple curiosidad, pero en el fondo sabía que su corazón anhelaba volver a ver a Marina. Sentía una necesidad urgente de huir de la frialdad de su realidad y encontrar un poco de aquella paz que ella le había transmitido. Al acercarse a las Flores de la Esperanza, disminuyó la velocidad. Vio a Marina allí dentro, cuidando las flores. Una leve sonrisa apareció en sus labios al verla, tan distante de todo lo que lo asfixiaba. Estacionó un poco más adelante, observándola. No quería asustarla o que Raquel supiera de su presencia allí. Era un momento solo suyo, un refugio. Marina, absorta en su trabajo, no percibió la presencia de Eduardo. Ella tarareaba una canción suave mientras cortaba las puntas de los tallos. La luz del sol de la mañana caía sobre ella, creando un aura casi angelical. Eduardo la observaba, fascinado. Ella era la antítesis de Raquel, simple, auténtica, sin el maquillaje de las apariencias. Él se preguntaba si ella lo reconocería si entraba, y si lo hacía, ¿qué diría? De repente, un hombre de traje oscuro y gafas de sol pasó por la floristería, deteniéndose brevemente para observar a Marina. Era el detective de don Ricardo. Hizo algunas anotaciones en un pequeño cuaderno y siguió adelante, sin notar a Maimiros Eduardo, que estaba en el coche. Eduardo no percibió la acción del detective. Sus ojos estaban fijos en Marina. Sin embargo, una pequeña duda lo asaltó. ¿Por qué un hombre tan formal estaría observando la floristería? Descartó la idea, rápidamente, atribuyéndola a su propio nerviosismo. De vuelta en la mansión Rivera, Raquel estaba cada vez más impaciente con la distracción de Eduardo. Ella lo había visto salir de la oficina, y su intuición le decía que algo andaba mal. Ella no era una mujer que aceptara ser ignorada o engañada. Su ambición era su motor, y Eduardo era una pieza fundamental en sus planes. Raquel decidió actuar. Hizo una serie de llamadas, utilizando su influencia para obtener información. Llamó a la secretaria de Eduardo, intentando descubrir su agenda. Llamó a amigos en común, buscando pistas sobre su comportamiento reciente. Su red de contactos era vasta, y ella no dudaría en usarla para desentrañar cualquier misterio que Eduardo estuviera escondiendo. En su mente, la imagen de Eduardo en la floristería, llevando aquel buqué de rosas, martilleaba incesantemente. Flores. ¡Qué ironía! Raquel nunca se importó con las flores. Para ella eran solo adornos. Pero la forma en que Eduardo había mirado aquel buqué y la forma en que él se lo extendió con cierta reverencia no era típico de él. Había algo detrás. Y Raquel estaba decidida a descubrirlo. Pensó en Marina, la florista. ¿Podría ser ella? La simple idea la irritaba profundamente. Una mujer común, una florista, entorpeciendo sus planes. Inadmisible. Raquel sintió una oleada de ira y celos. Si esa Marina era la causa de la distracción de Eduardo, ella la eliminaría de su camino. Pausa. Al final del día, Eduardo, aún atormentado por sus pensamientos, volvió al apartamento.
El buqué de rosas de Raquel estaba marchitándose en la mesa. Él lo tiró a la basura, sintiendo un vacío aún mayor en su pecho. La fusión se acercaba, y con ella, su boda. Él estaba atrapado entre el deber y un sentimiento naciente que no se atrevía a nombrar. Se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos. La vida que él construía, tan perfecta en la superficie, era una prisión. El dinero, el poder, el prestigio. Todo parecía sin sentido, sin una conexión genuina, sin la paz que él había sentido por un breve momento en la floristería. Su alma clamaba por libertad, por algo que él ni siquiera sabía qué era. Mientras tanto, don Ricardo leía el segundo informe del detective. Las informaciones sobre Marina de la Fuente eran más detalladas ahora. Se enteró de la historia de la abuela, de las tierras. Y entonces, el detective incluyó una foto antigua, en blanco y negro, de una familia, y en ella, una mujer, muy joven, increíblemente parecida a Marina. Y a su lado, el hombre cuyo retrato estaba en la pared de la oficina de don Ricardo, su antiguo socio. Don Ricardo sintió un escalofrío. El pasado, el secreto. Marina de la Fuente era la nieta de aquella mujer, la hija de la familia que él había arruinado para construir su imperio. El fantasma de sus errores pasados estaba allí, vivo, justo delante de sus ojos. La florista no era una mera distracción, era una amenaza real, un peligro que podría desenterrar toda su vida de mentiras y ambiciones. Necesitaba actuar, y rápido. El destino de Marina, Eduardo y todos los personajes apenas comienza a revelarse. Los secretos se profundizan, las pasiones se intensifican y el peligro acecha en cada esquina. No querrás perderte lo que viene, ¿verdad? Entonces, si te emocionaste, si tu curiosidad se encendió y si ya estás apoyando a estos corazones, deja tu me gusta, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de esta trama que te dejará sin aliento y comparte con tus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a nosotros en este viaje inolvidable. Tu participación marca la diferencia para que Alma Traída siga siendo contada. ¿Qué peligros acechan a Marina por la investigación de don Ricardo? ¿Podrá Eduardo seguir negando la atracción que siente? Prepárense para una nueva dosis de drama, intriga y pasión en el próximo capítulo de Alma Traída. Será imperdible.